vamos a seguir con la serie que hemos trabajado en la iglesia todo este tiempo, que se ha llamado, a ver, ¿cómo se llama la serie? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene sus notas? Qué silencio, ¿no? Pues todos fail el examen. ¿Entiendes? Bueno, estamos en una serie donde estamos hablando de qué es la iglesia, ¿cierto? Hablamos de la semana pasada del amor a ágape, ¿cierto? Hablamos del amor de Dios, el amor de cómo funciona dentro de la iglesia. La iglesia es un lugar importante dentro del mundo. Tenemos un objetivo, tenemos las cosas muy, muy claras de qué es la iglesia y creo que hemos ido aprendiendo varias cosas diferentes en las últimas semanas. Pero hoy vamos a formar parte de ese movimiento y vamos a entrar en un capítulo que se va a llamar Iglesia en Movimiento. Es misiones. Así que hoy vamos a hablar de misiones, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes se consideran misioneros? Muy bien. A ver, muy bien, ahí vamos dándole. Esto es como en la universidad, ¿no? ¿Cuánto hizo la tarea? Y nadie quiere decirlo, luego todos dicen que sí. Bueno, yo les quiero contar que según la palabra de Dios, todos tenemos una misión que cumplir. Hay un momento en el que nacemos con una misión ya predestinada o organizada o coordinada quizás por parte de Dios que Él quiere que llevemos a cabo durante el tiempo que vivamos en esta tierra. Y es una misión que la vamos a ver en un momento más, que está aún en la misma Biblia. Pero antes de seguir hablando yo, quiero dejarlos con un corto video para que podamos entender un poquito qué es el tema misiones. Así que vamos a acompañar a lo que este video nos cuenta. God so loved the world that he gave his only begotten Son. I want every child to know that there's a God. I want every child to know that God loves them, that God sent his Son from heaven to this earth to take our sins. We've got a charge to go into the world, to make disciples of all nations, to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, here I am. Take me and send me and use me. God laid it on my heart. The Himbas need someone to give them the word of God. My vision for the Sarmakan tribes is that we will share the gospel and to establish a host church here so that they also can receive the blessing of Christ. Through the gift boxes, we are going places that no church will be allowed. Places like Gamvi, that floating village. We are reaching those that have never heard the gospel. We find them having not even a Bible in their own language. Areas of the world where people need to know that God loves them and cares for them and sent his Son from heaven to this earth for them. God loves you and God loves me. Operation Christmas Child opened doors to evangelism, discipleship, and multiplication. When a child receives a shoebox, it shows them who God really is and how much he cares for them. We bring gift to the children. Also, the mothers and the fathers and their brothers and sisters also accepted the Lord Jesus Christ. Churches are using these shoeboxes, the Greatest Journey Discipleship Program, to reach out to the ends of the earth with the gospel. God sent his Son to this earth on a rescue mission. Jesus Christ died and shed his blood on the cross for our sin. And then on the third day, God in heaven said it's enough, and he raised his Son to life. This is the good news, and we've got a responsibility to take this message to the ends of the earth. Esa es una pequeña parte de un árbol llamado en el mundo entero misiones. Nosotros como iglesia apoyamos a Samaritan Purse haciendo el evento de la cajita de regalos. Una cajita, les voy a explicar un poco cómo funciona. Es una caja pequeña de zapatos donde van muchos artículos que un niño puede considerar de alto interés, juguetes, cosas, manualidades. Y dentro de esa cajita, una carta de cada niño que envía esa caja. Son niños cristianos del mundo entero que envían esas cajas a lugares donde el evangelio aún no ha llegado. Esas cajitas luego viajan
a una bodega donde equipos de voluntarios oran por esas cajitas para que el propósito de Dios se haga en ellos. Esas cajas viajan en aviones, barcos, camiones, por el mundo entero y van a destinos específicos donde tienen que llegar según ellos indiquen. Esa caja, cuando se va a entregar a los niños, no se entrega simplemente así porque eso sería algo altruista, algo humanitario. Se entrega con un mensaje detrás. El día en que los niños reciben su cajita de zapatos, reciben el evangelio. Para que ellos puedan recibir la cajita, se sientan y escuchen por primera vez, o quizás tercera, o cuarta o quinta vez, el evangelio de la salvación de Jesús. Y por medio de ese momento, esos niños reciben salvación. Muchos de los niños que recibieron esas cajas en la India, en Indonesia, en África, hoy son misioneros en el mundo. Y si quiere investigar más, lo puede ver en su página web. Y nosotros como iglesia, el año pasado comenzamos recogiendo por primera vez las cajitas, bueno, pues segunda quizás vez, con la ayuda de la guardería, para que los niños de nuestra iglesia tuvieran la oportunidad de enviar esas cajitas con la esperanza de que un niño como ellos también pudiera ser salvo. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque cuando hablamos de misiones siempre pensamos en África, siempre pensamos en India, siempre pensamos en Oceanía, en lugares distantes, en Sudamérica, Centroamérica, porque pensamos que hacer misiones es mandar a alguien que llegue con las cajitas, que es parte, pero se nos olvida que realmente la misión está en camino. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia se debe mover. O sea, la iglesia es movimiento. Entonces, el primer punto que hoy quiero tocar, ¿qué es misiones? ¿Ya? Los que les gusta pueden tomarlo en la nota. Como les digo, somos parte de esta serie de predicaciones que hemos hablado y hoy vamos a hablar de la iglesia en movimiento, es decir, ¿qué son las misiones? La palabra misiones se define desde la raíz griega de la palabra misionarios, misionarios, que es una palabra que también concuerda con la palabra apóstolos, que es enviado con una misión, enviado con autoridad, ¿vale? Entonces, en resumen, una misión es un envío con una autoridad y con una dirección para hacer algo. La iglesia nunca fue hecha para quedarse quieta y rígida en un edificio. La iglesia fue hecha para que se moviera. La iglesia se movía, Jesús se movía, sus discípulos se movieron, los apóstoles se movían. Un día en Creta, otro día en Macedonia, otro día en Éfesos, otro día en Tiatira. Y así se iban moviendo. Otros cantaban de júbilo en Jerusalén, otros cantaban en otra parte de Judea. Pero les quiero contar que por encima de todo eso, las misiones comenzaron hace muchísimos años antes. Y comenzaron con Adán y Eva. Y usted se preguntará, ¿cómo va a ser posible que las misiones empezaron con Adán y Eva? ¿Cuál fue la primera misión que tuvo Adán después de conversar con Dios? ¿Cuál es la misión que le encomendó Dios a Adán? Le dijo, todo lo creado, ponle nombre. El elefante, el león, las aguas, las montañas. Dios le dio una misión. Ya cuando vio que ya Adán estaba un poquito cascado quizás porque había estado haciendo muchas cosas, le dijo, ahora te voy a dar una compañera. ¿Cuál fue la segunda misión? Cuidar a su esposa. Ayudarla, levantarla. Bueno, la esposa luego se come la manzana cuando no debía haber hecho. Ahí la misión medio se chicopaló. Pero no terminó ahí porque luego se hicieron padres. Y la misión continuó siendo padres. Y luego la misión siguió creciendo y hasta el día de hoy seguimos en ellas. Pero un gran amigo mío de la Biblia, Abraham, me deja un ejemplo muy bueno. Porque Abraham tuvo una misión muy importante, una misión que requería sacrificio. Abraham dejó Ur de los Caldeos, una tierra lejana, no era Jerusalén, no era Israel, para ir a la tierra que Dios le había prometido. Y él decidió irse junto con Sarai, su esposa, que luego es Sara. Pero decidió irse con los lomos cargados y se llevó a su sobrino Lot, que luego se transformó en un gran problema. Pero cuando Abraham decidió soltar esa carga de Lot, ese mismo día Dios empezó a hablar con él y le dijo, así como las estrellas en el cielo y como la tierra en el mar, así será tu descendencia. Ya le dio una misión, le dijo, bueno, has salido, primera misión completada, ahora te voy a dar otra parte de la misión. Y comenzó lo que hoy podríamos decir que es el pueblo de Israel. José tuvo una misión, tuvo un llamado, tuvo
una experiencia, un sueño, pero tuvo que pasar un proceso para llegar a su misión. David tuvo un llamado, fue ungido cuando era joven, pero siguió tocando el arpa y luego se sometió a un liderazgo tormentoso. Y fue fiel y siguió adelante. Esther tuvo una misión que completar, presentarse ante el rey y podía ser destruida, podía morir. Y con temor y temblor se presentó y lo logró. ¿Cierto? Pablo, antes de responder a su llamado, se quedó ciego y no veía. Y un humilde más bajo que él, entre comillas, le tocó los ojos para que pudiera ver. ¿Se dan cuenta que misiones es algo que está sucediendo, que ha sucedido toda la vida en la Biblia? Y nadie lo puede negar. Ustedes sabían que las charities comenzaron en la iglesia. Los cristianos fueron los que crearon la palabra charity. De caridad viene la palabra charity. Y es hacer el bien a los demás, pero sin ser altruista, sino siguiendo una dirección. Entonces, ser creyente no es un edificio, ser cristiano es movimiento. ¿Vale? Ahora mi pregunta es, ¿cuánto se mueve usted? ¿Cuánto nos movemos nosotros? Y no de moverse, la alabanza. Empecemos por ahí. Mucha gente va a la alabanza y se pone en la pared para que no se caiga la pared, que la pared se puede caer, pero no se va a caer jamás. Pero ahora vamos a ir al siguiente punto. ¿Qué significa ser misionero? ¿Qué significa para usted la palabra misionero? La gente dice, ah, misionero es un señor que va con un sombrero blanco y que va con unos pantalones de pana y llega a África y dice, Jesus loves you. ¿Ustedes creen que eso es solamente un misionero? Ustedes vieron el video muestra claramente que había una misión que hacer con los niños que estaban escuchando el evangelio, pero habían personas que predicaban desde un bote, habían personas que predicaban con un pictógrafo para poder darle a los niños a entender algo por las imágenes. No todo el mundo en el mundo lee, ¿ya? ¿Qué es el misionero? Es alguien enviado con una tarea y con autoridad. Entonces, un misionero es alguien enviado con tarea y con autoridad. Y ahora los quiero llevar a Lucas 9, del 1 al 6. Lucas, cuando escribe el Evangelio, lo escribe de una manera bastante interesante porque va contando cosas de ángulos muy diferentes a otros de los Evangelios. Pero él nos está contando algo importante aquí. Y esto se parece mucho a algo que Juan el Bautista también hacía, pero eso lo voy a dejar para unos minutos más. Vamos a leer desde el 1 hacia el 6, porque esta historia va a tomar sentido en un momento más. Lucas nos cuenta que cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos. ¿Cuántos? 12. Y les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Y les dio la siguiente instrucción. Les dijo así: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Qué raro sería eso ahora, ¿no? Porque cuando uno ve a la gente viajar, las maletas son más grandes que la gente. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. La misión de ellos era dos cosas: sanar enfermos y predicar las buenas noticias. ¿La misión de ellos era convertir a la gente a Jesús? No, era contar las buenas noticias. Storyteller. Era contarle a los demás que hay un Mesías de parte de Dios que nos ha contado y que tiene esto para nosotros y es la única camino a la salvación. Esa era la buena noticia, que el Mesías ya había venido, porque recuerden que el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Entonces, esa era la misión. ¿Cuántos fueron? 12 discípulos. Vamos ahora a Lucas 10. Lucas 10, del 1 al 2, nos cuenta otra historia muy diferente en número y muy diferente en misión. Y dice así: después el Señor escogió a otros 72 discípulos. ¿Cuántos? 72. Bastante, ¿cierto? Los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Aquí está la clave. Quiero que la puedan pillar conmigo.
¿Cuántos envió? 72. ¿Cuánto había enviado antes? 12. Pero los primeros que envió, ¿de quién eran? Sus propios discípulos. A los 12 les dijo que le había dado 2 misiones: sanar enfermos y contar el evangelio, ¿cierto? A estos les dio otra misión. A estos les dio una misión diferente. Les dijo, vayan delante de mí, a donde él iba a visitar. Es decir, ellos iban de embajadores de Dios, de embajadores de Cristo, antes de que llegara Cristo a ese lugar. ¿Conecta? ¿Ve la diferencia? Hay una misión diferente con los 12 y con los 72 es otra completamente diferente, que se parece mucho a la de mi gran amigo Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista le decía a todo el mundo, conviértanse a mí. No. Les decía, dejen de pecar, vuelvan a Dios, dejen de pecar, vuelvan a Dios y prepárense a que viene uno que viene antes de mí, pero que viene después de mí, pero que es mayor que yo. Juan el Bautista no estaba haciendo gente que le siguiera a él. Juan el Bautista estaba dando un mensaje de preparación para decir, viene el Mesías, estén listos, arrepiéntanse para recibirlo. Estos 72 hicieron lo mismo. Estos 72 iban adelante de Jesús preparando el camino. Ahora mi pregunta es, cuando nosotros hacemos misiones, ¿no estamos haciendo eso? Porque Jesús ya vino, ¿cierto? Pero ha de volver. Según la palabra de Dios, Él ha de volver. Eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos. El saber que Él volverá. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? Vamos preparando. Pero aquí está la siguiente clave, que es muy importante en la vida de misiones. Iban de 2 en 2. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, por eso le voy a crear una ayuda idónea. Entonces todos los solteros dicen aquí, ay, mira, Álvaro está hablando de que ya nos podemos casar. Mira, eso es palabra para nosotros. Mamá, Dios me habló. Mentira, nos estamos hablando de ese tema para otro día. Si quieren esos temas, vengan los sábados, ¿vale? 4 p.m. hablamos de esos temas. Hoy no. Pero la Biblia dice también que cuando van 2 personas juntas, se pueden ayudar. Cuando hace frío, se abrigan espalda con espalda. Y dice la Biblia que cuando están cansados, el uno se apoya con el otro. Y la Biblia también dice, ¿no andarán 2 juntos si no se ponen de acuerdo? Sí, cuando uno ve a alguien así como con una mala movida, uno dice, eso andan de a 2, no andarán juntos del mismo espíritu. Pero aquí aplica diferente, andan juntos porque están de acuerdo en una sola cosa. Estos 72 iban de a 2. Que eso quiere decir que misiones no se hace solo, porque eso sería ser un filántropo. ¿Como quién? Steve Jobs, Bill Gates, ¿quién otro? Y todo eso que están por ahí, ¿no? Que para no mencionarlos en YouTube. La diferencia de trabajar con Dios es muy diferente a trabajar con el mundo entero. Aquí no se trabaja por estatus, se trabaja por equipo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Misiones es un trabajo en equipo. Misiones es de a 2, de a 3, de a 4. Pero uno solo que salga, se viene un león y se lo come. Se acabó la misión. Por lo menos si se lo come uno, el otro sale corriendo. Y dice, yo y mi amigo que se lo comió el león, veníamos a contarle que Cristo los ama, pero se lo comió el león. Pero yo sigo aquí contándole la historia. ¿Es verdad o mentira? ¿Cierto? Bueno, nosotros tenemos muchas misiones en la iglesia. Y una de las cosas que hemos hecho, hemos tenido la oportunidad de ir a lugares lejanos y remotos. Y en un momento dado, en uno de los viajes a Marruecos, yo me llevé a un compañero de trabajo. Él también estudió obstetricia y él también había hecho enfermería en España y era un hombre no creyente, andalú, como decía él, ¿sí? Y tenía cara de andaluz y hablaba como andaluz. Entonces, y era uno de esos hombres, y sigue siendo, de los que no controlan lo que dicen, sino que lo dicen y luego lo piensan. ¿Sí? ¿Alguien se siente así como, amén, soy yo? Yo. ¿Sí? ¿Vale? Este chico vino con nosotros y yo me lo llevé a Marruecos. Dije, lo vamos a llevar porque es muy bueno clínicamente y el objetivo es que se convierta a Jesús. A ver, ¿cómo lo voy a dejar perder? Trabajo con él todo el tiempo. Dale, vamos, nos fuimos. Y íbamos en el vuelo, él iba todo ilusionado, llega allá con su maleta y todo el cuento y llega el día del devocional. Entonces el devocional en las mañanas, nosotros empezamos el día a las 6 de la mañana, nos duchamos, a las 7 estamos haciendo el devo en Marruecos y luego salimos a desayunar y luego a trabajar. Y en el devocional él se sienta al lado mío y me dice, como buen español, tío, ¿qué digo? Y yo le dije, pues nada, tienes que orar. Y me dice, pues que no sé orar, ¿vale? Entonces le dije, bueno, entonces le dije, pues
sígueme la cuerda, yo te voy a enseñar, dile Señor, gracias por ese día. Entonces lo tengo yo al lado de acá y me toca a mí la oración, si digo en nombre de Jesús, seguimos orando y le hago ¡pam! Entonces él sale y me dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Digo, no, pues dale gracias a Dios, Señor, gracias por este día tan bonito, algo así. Bueno, Señor, gracias por ese día, tal, y por toda esta gente, buena gente, y por el Padre Carlos que nos está ayudando a conocer a Jesús. Amén. El Padre Carlos es Carlos Villanueva, nuestro pastor de Barcelona, pero la percepción de la española no podía creer. Entonces le dice, Padre Carlos, muchas gracias por ayudarnos. Entonces dice, Padre nada, padre de mis 3 hijos que tengo en Barcelona y marido de la mujer que tengo allá. Aquí en la iglesia nos casamos. Entonces dice, ay. Finalmente, cuento corto, él recibió a Jesús en ese viaje y fue salvo. Y nadie le evangelizó. Nadie le cayó como buitre de, ¡ah! Él dijo, yo he querido recibir a Jesús, ese es Ángel, ¿vale? El que está ahí. No el niño, el otro, el de la barba, que gracias a Dios hubo sanidad y se la cortó. ¿Ya? Entonces él le dijo, yo me he convertido a Jesús porque he visto al Jesús que ustedes predican en acción aquí. Porque ustedes son todos creyentes y están en un país musulmán. Y eso a mí no me cuadra. Entonces tiene que haber mucho amor en ustedes para venir a servir a la gente, y lo que me llama la atención es que cada vez que atendemos pacientes, nadie evangeliza a nadie, solamente los quieren, los cuidan y la misma gente se entrega de regreso. Y le dije, pues bueno, ese es el amor de Jesús. Eso es lo que nos mueve a venir a Marruecos. ¿Se fijan la diferencia? No es que, ay, vengo, voy a hacer esa foto. Esa foto no es que él se la está haciendo para mandarla a UNICEF, un nombre europeo con un niño árabe. No. Fue una foto que ni se enteró que lo habíamos hecho. Y él iba a hacer ginecología, entonces el niño no cuadra ahí, ¿vale? Pero él terminó bajando a cada rato a pediatría, le decía, Ángel, tienes que subir, necesitamos que trabajar. Yo sé que los niños son muy majos. Y le digo, bueno, yo habría hecho pediatría, hijo. Bueno, tercero, ¿por qué hacemos misiones? Conectado a esta historia. ¿Por qué creen que hacemos misiones? Por amor, ¿vale? Lo hacemos por una cosa muy diferente. Vamos a ir a Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. ¿Qué pasó en Mateo 28, 16 al 20? Algo muy interesante. ¿Qué había pasado antes de Mateo 28? Jesús había sido crucificado, resucitado al tercer día, y había estado con ellos, se había aparecido en muchos momentos, los había consolado, había estado con ellos porque había sido el maestro por tantos 3 años que se habrían sentido como 15 para ellos. Y los había educado a la misión, ya los había enviado, ya los había corregido, ya los había preparado, y ahora venía una conversación muy especial. Pero aquí voy a tocar un poquito tierra con todos nosotros. No sé si a usted le pasa que cuando uno va a visitar a su familia, a la tierra natal donde uno nació, ellos están con uno 30 días, o 20 días, o 15 días, lo que usted pueda estar de vacaciones. Y todos los primeros días no hablan nada emocionalmente romántico con uno, sino que no sé qué, que vamos a ir aquí, que hay nada, para que te hagas el cabello, para que te hagas la cosa, porque que no sé qué. Y el último día, 3 horas antes del aeropuerto, empiezan con las cosas emocionales. Hija, quiero que sepas que ha sido un deleite que hayas venido a vernos. Nosotros estamos orgullosos de ti y queremos decirte que si en caso de que partamos a la presencia del Señor, la herencia está guardada en el banco. O sea, lo más importante lo dicen a última hora. ¿No le ha pasado eso o solamente me pasa a mí? ¿Sí? Camino al aeropuerto, mi hijo, lo quiero mucho. Y le decía, a ver, abuelo, me lo hubieras dicho hace 3 días atrás. Porque ahora me vas a poner a llorar y me va a dar un ataque de emoción. Me va a poner a llorar 18 horas de vuelta a Inglaterra. No vale. No vale. Y el primer día, hola, ¿qué es eso? Entonces, a mí cuando yo leía Mateo 28 me ponía en la misma posición de ellos, porque decía, o sea, Jesús estuvo con ellos todo el tiempo y ahora les da la mejor parte al final, cuando ellos están ahí a punto que ya se vaya el maestro al cielo. Pero lo entiendo de una manera muy diferente. Entiendo que Dios siempre, ¿te acuerdas del vino? El vino de Caná. Dijo, la mayoría de la gente da el primer vino primero y el vino malo al final, mientras que tú diste el vino bueno al final. Porque sabe que dejar las cosas del final del día, buen sabor de boca. Y uno siempre se acuerda del último momento. ¿Sí o no? ¿Es verdad o mentira? Nadie se acuerda de la boda de uno, pero todos nos acordamos de la luna de miel. Y se ríen. Es verdad. Ay, que no sé qué, que vino, que no vino, que comieron, que no comieron, que la comida estaba buena o mala, pero uno sí se acuerda del viaje, la salida, de la mano. Uno recuerda las partes finales de las cosas especiales de la vida. Y yo creo que Jesús, siendo tan sabio, dejó, como se dice en inglés, el cherry of the pudding,
para el final, para que todos pudiéramos entender, decir, tiene sentido, aunque esto él lo venía afirmando muchos capítulos antes. Y lo vamos a leer juntos porque es algo que hasta el día de hoy está vivo, vivo. No es de ayer, es hasta el día de hoy, es la orden dada por Dios a todo aquel que cree en Jesucristo. Y es la siguiente. Entonces, los 11 discípulos, ¿cuántos? ¿Pero cuántos eran antes? ¿Y qué pasó? Ay, son chismosos. Ay, Judas se ahorcó. Judas se fue, entregó P45, algo como más sutil. Judas entregó el contrato. ¿Es verdad o mentira? Entregó el contrato, dijo, no, esto es muy duro, no. Judas se apartó, ya no estaba ahí en la historia. Y se dirigieron al monte de Jesús, que Jesús les había indicado. Y me llama la atención porque Jesús, aun quedándose con 11, no dijo, ay, bueno, ya se fue uno, pues ya, no, ¿saben qué? Olvídenlo. Déjenlo así. Vengo otra vez más adelante, déjenlo así. Le dijo, con 11 o con 12, esto sigue. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. O sea que habían 11 y más encima de los 11 habían unos que ni siquiera estaban creyendo que eso era verdad. O sea, eso era grave, porque imagínate el briefing que estaba teniendo Jesús con ellos y ya estaba a punto de irse a la presencia del Señor al cielo. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si tú no sabes por qué hacemos misiones, imprima esto y póngalo a la nevera. Esa es la razón por la que hacemos misiones. Una de las razones, ¿vale? Porque luego vamos a ver el amor. Pero tenemos que entender que somos una iglesia en movimiento. David nos hablaba de ágape, amor ágape, que no es como el amor eros. Ese amor del 14 de febrero con ese peluche feo que dice I love you, que se llena de polvo, que luego termina en el charity. Y en el charity nadie lo compra porque es feo, ¿cierto? Porque es una cosa emocional, ¿sí? Pero al pasar de los años, cuando uno va a muchas bodas, escucha que todos los votos son como muy parecidos, ¿no? Voy a comer contigo hamburguesas y pollito a las brasas y vamos a estar juntos y roncaremos juntos. Vale, pero el amor de Dios no se trata de votos, es un amor que no tiene límites. Es un amor que no cambia. Es un amor que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces ese amor era el que él tenía en el corazón, pero eso lo mostraba David la semana pasada con la iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿lo representamos nosotros? ¿Nos ve la gente diferente porque nos amamos entre nosotros, porque somos creyentes? Pues eso, junto con Mateo 28, tiene que ser la razón por la que hacemos la Gran Comisión. La Gran Comisión continúa y continuará hasta el final de los tiempos. No es algo que se acabó ayer, es algo que sigue día. Pero además de eso, es porque hay gente que necesita salvación y esperanza. Hay gente que necesita salvación y esperanza. ¿Y qué tiene esperanza? El Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el Evangelio de Jesucristo? Todo el que tenga al Hijo tiene al Padre, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que le reciba. Esa es la buena noticia. Eso es lo que hay que hacer en la misión. Eso es lo que uno lleva afuera. Pero luego le agrega el amor ágape de Dios y nos hace a uno decir, voy a servir a gente que ni siquiera se parece a mí o que ni siquiera comparte mi visión, ni siquiera comparte mi creencia, porque yo tengo que llevarle a que conozca a Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los 72 discípulos, llevar el camino, hacer camino para el que viene, que es antes de mí, pero el que viene después de mí. En el año 2017, nosotros vuelvo a Adán. Adán es una nuestra ONG, la rama ONG de la iglesia de SSI, y se llama Asociación de Ayuda al Necesitado. Y queda como Adán o Aidan, y es muy fácil de recordarla. Y fuimos invitados como Adán para ir a Israel en el tiempo de Purim, para ayudar a una asociación judía, ONG,
llamada Aleph. Y Aleph nos pidió algo muy interesante, nos pidieron unas cosas, dijeron, vengan a trabajar con nosotros en Jerusalén por 10 días, durante esos 10 o 7 días, perdón, van a trabajar con nosotros y al final corren una maratón, fundraising, para poder usar fondos para la ONG y corren la maratón con los niños. Y dijimos, hasta ahí vamos bien. Yo no había corrido en mi vida una maratón. 3 meses antes me entrenaron eso. Yo no sabía que los gimnasios estaban abiertos 24 horas hasta que entrené. Es un espectáculo. Correr una maratón es lo mejor que hay, pero es mentalmente estresante. ¿Vale? ¿Qué pasó? Bueno, nos preparamos, me dieron la oportunidad de participar. David, obviamente, David y Sandy dieron su autorización y me fui de parte de CCI Londres a unir con los de Madrid y con los de Barcelona y nos fuimos a Israel. Les presento a Ariel. Ariel, cuando yo no entendía muy bien a lo que íbamos al principio, pero nadie quería como preguntar, pero todos queríamos preguntar. Entonces, cuando ya nos presentaron a Aleph, es una asociación de ayuda a niños discapacitados. Y la idea era llevar a ciertas personas de Adán para que pudiéramos pasar allá un tiempo de servir a gente. Acuérdense, vamos a servir a gente que no tiene esperanza ni salvación. Y lo tremendo es que todo lo que vivíamos en Aleph no tiene nada que ver con lo que dice las noticias de Israel. El Aleph estaba hecho de enfermeras y médicos judíos, árabes no creyentes, árabes musulmanes, cristianos y ateos. Muy diferente a lo que nos dicen las noticias. Y los niños que teníamos que cuidar eran judíos, árabes musulmanes, niños árabes no creyentes, niños árabes cristianos, niños judío cristianos y niños ateos. En resumen, Ariel fue mi niño designado. Y ese niño, lo único que yo tenía que hacer con él era darle amor. Y nos decían los monitores, lo único que tienen que hacer con ellos es interactuar, porque luego van a correr la maratón con ellos. Yo dije, anda, eso ya se ve complejo. ¿Vale? Porque ellos van de silla de rueda. Entonces teníamos que aprender a conocerlos y servirlos en todo, es decir, todo. Lo único que no hacíamos era cambiarlos físicamente, porque eso es más algo exclusivamente para enfermería, pero nosotros trabajábamos con ellos todos los días, un turno de 10 horas al día, 8 10 horas al día, algo así. Bueno, Ariel fue el niño que yo cuidé. Él no hablaba nada, porque no podía hablar, era un niño que había nacido con una paraplegia y tenía un problema cerebral, pero nosotros dijimos, ya que estamos aquí, y el equipo que estamos aquí, algo hay que hacer con los niños. Entonces las enfermeras nos decían, vamos a hacer papel maché. Y el mío le encantaba coger la maquinita esa de la ninja y meter las manos y tocarla porque como vibra lo relajaba. Y él empezó a hacer papel maché, papel maché. Hicimos papel maché por 5 días. Pero entre papel maché le contamos, te voy a contar la mujer samaritana. ¿Tú has escuchado a la mujer samaritana? Estamos hablándole a ellos en español, ¿vale? En español. Le estamos leyendo la Biblia. Poníamos alabanza, cantábamos con ellos. Cuando nos cansábamos sentados un poco, nos poníamos en pie y le decíamos, bueno, mira, así alaba a Dios, levanten las manos todos, así alaba a Dios. Lo que tuviéramos que hacer, queríamos darlo todo por ellos porque los veíamos sin esperanza. El niño, como los 3 días, 4 días de trabajar conmigo, cuando me veía en la mañana me hacía así. Y yo no entendía lo que era esto. Lo vine a entender cuando fui tío y Dani me lo explicó. Eso significa thank you. Entonces algo estaba pasando. Algo estaba entrando en esa cabecita. ¿Se da cuenta cómo funcionan las misiones? Que uno piensa que tiene que convertir a la gente cuando realmente el que se convierte es uno en el servicio. Porque te das cuenta que misiones necesita amor. No es por posición. No es por comerme la posición de mi compañero de misiones. Lo vamos a ver en un momento. Eso no funciona en las misiones de Dios. En las funciones de Dios se trabaja en equipo. Espalda con espalda. No les quiero contar quién era mi compañero de habitación porque todos se van a poner a reír. Era Manu Ventura y ya todos lo conocemos cómo era. Y ese me decía, ahora, mira, ponte así, ponte al revés, levanta las piernas, yo te afirmo, mira, wow, y viene. Y yo, Manu, que eso, los niños se van a traumar. Estaban felices. Thank you. ¿Vale? ¿Y saben para qué era el papel maché? Para que ellos con sus propias manos nos hicieran un magneto de recuerdo en nuestras neveras. Hasta el día de hoy lo tengo. ¿Por qué? Porque me recuerda
que no necesito hablar para poder evangelizar muchas veces. Todo va por el servicio de la acción. Y nuestro pastor Carlos y también Enrique en algún momento, en 2 momentos diferentes en Marruecos, en las mañanas los devocionales nos decían, hoy vamos a servir a la gente como mayor que nosotros. Como mayor que nosotros. Es decir, vamos a servir a la gente no porque, ay, pobrecitos necesitan, sino vamos a servirlos porque ellos los vamos a considerar más grandes que nosotros mismos. ¿Por qué más servimos? Y aquí vamos, por esa parte, por el amor que Cristo, por el amor de Cristo que nos mueve. Y vamos a ir a Filipenses 2:3 para poder concordar con lo que decía Quique Padre en ese devocional. Filipenses 2:3 es una exhortación para el trabajo de misiones. Si esto no existe en el trabajo de misiones, es muy difícil que esa misión pueda perdurar. ¿Ustedes sabían que en el Nuevo Testamento hubieron discordias entre los discípulos cuando hacían misiones? De repente, y Juan Marcos se fue por allá y fulano nos abandonó por aquí. Fricción. Somos seres humanos. Imagínense todos nosotros viviendo juntos en una casa 365 días a la semana. Uno se ríe. ¿Cómo estaríamos? Hola, buenos días. ¿Cuántos dirían? Si la Biblia dice no matarás, pero hoy te miro con ojos de venganza. ¿Cierto? Porque somos diferentes y eso no significa que en misiones no hay diferencias. Pero la Biblia nos dice algo muy claro, que tenemos que considerar a los demás mayores que nosotros. Y Filipenses 2:3 nos exhorta a algo súper importante en el mundo de las misiones. No sean egoístas. Y este es un punto importante. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué fuerte, ¿no? Para ser misionero, la gente que vas a evangelizar es mayor que tú. Si nosotros no tenemos ese concepto como iglesia, cuando salimos a las calles de Wood Green, ¿para qué evangelizamos entonces? Para tener chapitas. Evangelizamos porque consideramos que esa gente es más grande que yo. También te mereces saber la salvación que yo un día recibí. Y eso es algo que cuesta mucho. Vuelvo a Marruecos. En Marruecos llevamos a una médico muy diferente. No recuerdo exactamente si era... No era de Portugal, era de España, definitivamente. Y de una médico que cuando llegamos al primer día a trabajar, yo ya había ido muchas veces antes, no tantas, pero estaba en el proceso de madurez. Y me acuerdo que ella se sentó, cogió su sillita, cogió su mesa, puso su mesa, cogió una habitación primero que nada, y las habitaciones en Marruecos son muy difíciles de conseguir en los centros de salud que nos dan, porque son centros de salud movibles, cada día en un pueblito diferente. Cogió su mesa, montó el chiringuito, como dicen en España, trajo sus medicamentos, sus instrumentos, y dijo, bueno, ¿dónde está mi enfermera? Bueno, empezamos mal. ¿Y dónde está el que me atiende a los pacientes y me los trae aquí? Así, ya sentada ahí, majestuosa, ¿no? Cuerpo glorioso. Pasa nada, ahora somos amigos. Y yo paso por ahí y escucho el tico y truco y que está poniendo queja, pero dice, bueno, a mí nadie me está ayudando, mira que dónde está mi mesa, que no sé qué. Y era la primera vez que viajaba y no era creyente. Entonces cuando va pasando por ahí, está en esa situación, yo paso por ahí y la quedo mirando y yo, boquiabierta, adelantado, sanguíneo, pensé antes de hablar, como Pedro, hablé antes de pensar, voy y le digo, ahí tienes la mesa, ahí tienes los instrumentos, ahí tienes la enfermera. ¿Quién es la enfermera? Tú eres la enfermera, la médico, la recepcionista, tú eres todo. Y seguí caminando. Bueno, madre mía, esa señora se puso mal. Ese día me gané el regaño merecido por boquiabierta. ¿Por qué? Porque en el servicio de misioneros tú tienes que aprender a ser humilde y a callar. Tienes que madurar, tienes que tener carácter, te tienen que pulir. Pero ¿sabes cuál es el problema que tiene mucha gente? Que se emociona y se quiere ir vamos a decir, a Zimbabue. Ay, en Zimbabue hay mucha necesidad. Voy a montar un hospital sin una iglesia que te envíe, sin una autoridad que te cuide, sino simplemente por hacer algo humanitario. ¿Y sabes qué pasa? No tenemos el carácter para aguantar y para resistir, para trabajar en equipo. Entonces, finalmente, esa misión se desvanece. Entonces, es muy importante que uno en misiones sea una persona humilde, que considere a los demás como mayor que nosotros y que tengamos el envío de parte de Dios a hacer lo que estamos haciendo. No sé si lo van pillando. Si no tenemos el envío de parte de Dios para hacerlo, simplemente vamos por ir. Y no se trata de eso en misiones, porque la iglesia se mueve en orden y con coordinación.
Pero ¿qué piensan ustedes que necesita una misión para ir al punto número 4? ¿Qué creen ustedes que necesita Mateo 28, 16, 20 para que se pueda cumplir? ¿Qué ayuda necesita? Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien estudiado. Hechos 1:8. ¿Qué tal si vamos a Hechos 1:8? Hechos 1:8 es Jesús hablando, ¿vale? Sigue hablando con sus discípulos antes de partir a la presencia de Dios. Entonces esto significa que esta conversación puede haber sido a la par de de Lucas, Mateo 28. Es decir, Mateo 28 está hecho de piezas y a lo mejor estas piezas que están ahora en el libro de Hechos 1 concuerdan con esa conversación que él estaba teniendo con sus discípulos. Y dice lo siguiente, y lo vamos a leerlo desde el 7, porque para tener el contexto claro, vamos a leer Hechos 1 del 7 al 9. Y dice así: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Judea, Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. ¿Qué había que hacer? Había que recibir el poder del Espíritu Santo para poder ir a hacer las misiones. Pero mire cómo empiezan las misiones. Jerusalén es la capital de Judea. Samaria es al lado de Judea. Y las naciones son después. Ellos tenían que empezar pequeño. Primero, donde yo vivo. Luego, en la capital de donde yo vivo. Y luego, en el país de al lado de donde yo vivo. Y luego, a las naciones. Por eso se necesita humildad, familia. Porque a veces en misiones la gente se quema por querer correr y por status quo. Quiero ser importante. Angelina Jolie, voy a adoptar todos los niños de diferentes colores y los voy a tener todos en mi casa. ¿Comprenderán esos niños que son hermanos? ¿Comprenderán algo esos niños? ¿Cuál es el objetivo de esa situación? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos con esa foto? Con ese niño de África, ¿qué queremos que se inspire? ¿Qué queremos inspirarle a la gente? Llegar al trabajo y decir, ay, mira, estaba yo en Ghana ayudando a los niños. No vale la pena. Porque realmente si no es el Espíritu Santo el que da el impulso a esa misión casi que es en vano. ¿Cómo se han levantado las charities? Con el impulso de parte de Dios. Ahora recuerden, el camino de las misiones tiene que ser empoderado por el Espíritu Santo, guiado por una autoridad. ¿Vale? Esa Samaritan Spurs que ustedes vieron, para tú poder participar en una misión que ellos te envíen, tú tienes que llevar una carta de dirección de tu pastor de tu iglesia. Y lo que le van a preguntar a tu pastor de tu iglesia cuando te vayas de misiones, ¿evangeliza? ¿Trabaja en la iglesia? ¿Funciona? ¿Por qué? Porque la iglesia es Jerusalén. ¿Cómo vamos a ir fuera si no empezamos dentro? ¿Cierto? Aquí tú limpias y te preparas para la misión. Pero si tus pastores te envían a hacer misión diciendo, vas a ir a los hospitales de Londres a ver a los enfermos que hablan español para que los saludes y ores por ellos. Si tú te dices, no, me da una pereza, lo que yo quiero realmente es ir a Zimbabue. Pero primero hay que empezar en Judea, en Samaria, en Jerusalén, perdón. ¿Cierto? Vamos a ir a este hospital, vamos a ir a este otro hospital, y vuelves y le cuentas a tus autoridades, le dices, mira, hicimos esto, fue bonito. Luego ya, ¿qué dirán? A lo mejor te dirán, bueno, ahora vete a los hospitales de Manchester. Ah, vale, de Manchester. Vale, me voy a los hospitales de Manchester. Luego vendrá una invitación quizás, y ¿por qué no te vas ahora a compartir a los hospitales de Escocia? Y como ya tú estás tan envuelto en las misiones, cuando ya te vas a Zimbabue, ya no, como que ni fu ni fa, ¿no? Como que ya estás, dices, eso ya, porque has aprendido a trabajar en autoridad y dirección. No te deslumbras, la verdad. No te quedas Angelina Jolie, sino que ya dices, me siento como Pablo, ¿cierto? Me siento como este mismo, como Matías, que tomó el lugar de Judas. O sea, ay, te entrenan, qué divertido. Ahora el entrenamiento es bárbaro, ¿vale? Y se presentan las oportunidades. En el año 2020, cuando yo era joven, más joven de lo que soy, cuando tenía que tomar agua porque ya el calor,
En el año 2019, perdón, conocimos un grupo de misioneros que vinieron aquí a la iglesia. Ustedes se recordarán que el objetivo de ellos era evangelizar a las naciones por medio de las artes, ¿vale? Ellos evangelizaban con las artes. Yo no los conocía. David me dijo, dale agua, cuídalos y ya. Hasta ahí llegamos. Unas horas y terminamos. Cuando tuve que viajar por una situación extra, completamente fuera de plan, urgente, a Chile y volver, en ese ir y venir, ellos me contactaron y dijeron, hemos sentido el corazón de que queremos tomarte como estudiante de nuestra escuela de misiones. Tienes que hablar con tus pastores y tus pastores autorizan, ellos nos avisan y nosotros te agregamos. Vale, pues obviamente yo vengo y les pregunto, oye, mira, me invitaron tal y no sé si puedo. Dijeron, sí, claro, dale, dale, todo lo que sirva, dale, aprende, vete y tal. Vale, y me llegó la carta de las cosas que había que hacer. Una de esas era ir a evangelizar en la iglesia local. O sea, no era de que, ay, vamos a ir a hacer un tour por todo el mundo. No, primero evangeliza local, das células, sí, tal, das esto. O sea, ellos querían saber que la persona que se iban a llevar consigo a esa misión hacía misiones locales. O sea, que no iba a salir afuera para aparentar y todo lo demás. Y así que, pues pasamos todo el entrenamiento y nos fuimos a Sudáfrica. Creo que hay unas fotos que van a salir en pantalla. Y estando en Sudáfrica, nos tocó hacer bastantes cosas. Y una de las cosas que tocaba hacer era llegar a una casa Jukum. No sé si ustedes conocen lo que es Jukum, pero Juventud de Cristo para las Naciones, que es un movimiento evangélico mundial donde llevan a los jóvenes por todas las naciones para vivir nuestra litera. Yo nunca había dormido en una litera de 3 pisos. No sé si usted ha dormido en una litera de 3 pisos, pero yo dormía del piso 3. O sea, como un totazo de arriba era fractura final. ¿Ya? Era 1, 2 y 3, porque éramos solamente misioneros, jóvenes misioneros que iban a aprender. Y parte de eso tenía que aprender a hacer payaso, malabarismo, mimo, teatro y todo lo demás. Entonces el pastor dice, vamos a salir a evangelizar a las calles de Johannesburgo, o como es más conocido, Joburg, para poder llevar a la gente, a los niños del barrio, estábamos en un barrio muy, muy pobre, para que los niños del barrio puedan acercarse y reciban el evangelio. ¿Vale? Entonces la iglesia bautista local nos entrenó y nos llevó. Esa era la calle donde estaba la casa Jukum. ¿Ustedes ven los edificios que están al fondo? Yo todos los días los miraba y decía, allá debe ser espectacular, eso debe ser Manhattan. Bueno, un día fuimos para allá, esos edificios están vacíos, los vidrios rotos, la pobreza es bárbara. Bueno, aquí doblando a la derecha, en la casa Jukum está ahí al lado del camión. La casa aquí al lado de la derecha, entonces el pastor dice un día, bueno, entonces Álvaro como habla inglés y otro equipo de los que hablan inglés, vamos a ir cantando canciones de guardería. If you're happy and you know it, clap your hands. Pues la idea era que lo hicieran. Están muy viejitos ya. Otra vez, if you're happy and you know it, clap your hands. Muy bien. Bueno, tenemos una guardería si quieren aplicar por trabajo. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Que el pastor dijo, vamos a ir a las calles 2 días antes, 1 o 2 días antes, para poder incentivar a la gente que traiga a los niños al movimiento evangelístico. Vale, entonces yo me tenía que ir cantando. Estuvimos muchas horas. Yo no sé si eran 5, 4, yo no sé. Pero lo que me impresionó mucho fue que en las calles los niños jugaban con las ratas. Eran unas ratas, no tengo fotos porque si no después no almuerzan, ¿vale? Eran unas ratas bárbaras, eran los animales, la madre de las ratas. Sí, eran ratas sudafricanas, eran así y tal. Eran enormes, con una cola larguísima. Entonces los niños, ¿qué hacían? Como había mucha pobreza, había mucha basura. Esta es la fachada de la casa Jukum, ¿ven? Se llamaba Joseph Project. Entonces, salíamos de ahí y las rejas tienen sentido porque en Johannesburgo, luego la pintamos, claro, luego la pintamos toda como proyecto. Parte de la misión era luego pintar la casa. Eso no fue fácil, ya lo digo. Ahí está el grupo de todo el equipo misionero que estábamos ahí. Esa era la compra que había que hacer, ir al comprar en taxis y comprar la compra, y esas bolsas duraban 3 días, 2 días como mucho. Eran todos chilenos, ¿vale? Y los chilenos comen mucho pan, entonces ahí había mucho pan, ¿vale? Entonces, llegando allí, en esos días que salimos a la calle, los niños jugaban con las ratas. Entonces la idea era girar la rata en el aire, soltarla, y el otro niño con un bastón le daba a la rata. Entonces cuando tú salías a evangelizar, las ratas hacían... Yo, lo único ratón que me gusta ver es Mickey Mouse. Otro no. Finalmente salimos a las calles, nos dimos cuenta que en las calles estaban llenas de angolanos,
gente de Zimbabue, que el inglés no era siempre el lenguaje. Había que hablar portugués, había gente que hablaba español de la Guinea Ecuatorial y todo el tema. Mucha gente de África se va a Sudáfrica porque es el sueño sudafricano. Y pues nada, estando allí con unos calores bárbaros de 38 grados, y una humedad tremenda, íbamos cantando y con la guitarra. Y los niños salían de las ventanas a saludar. Y les dábamos dulce y los traíamos. Y ahí en esa conversación le decíamos, mañana hay una fiesta, tal, para que vengas, tal. Dile a tu mamá. Entonces voy a buscar a mi mamá. Entonces le decía, ¿y dónde está tu mamá? Y no sabíamos, luego el pastor local nos dijo que la calle donde habíamos ido a evangelizar era la calle de los burdeles. Las madres de esos niños eran las señoras que trabajaban en los burdeles. Significa que esos niños no tenían cero apoyo paternal, cero apoyo maternal. Esos niños vivían en la propia pobreza. No una pobreza física, sino también una pobreza emocional y mental y espiritual. Y eran niños que no iban a una iglesia, nada. Finalmente terminamos los días de If You're Happy and You Know It y empezamos a prepararnos para el proyecto. Y cuando nos empezamos a preparar para el proyecto, me llamó mucho la atención porque lo acercamos al pastor local, y esto pasa muchas veces en misiones. El pastor local de la iglesia dijo, no esperen mucha gente que venga, porque hemos tratado de hacer cosas de estas y es muy difícil. Pero ahí tienen la cancha de fútbol. La cancha de fútbol es diferente a la cancha de fútbol UK y a la cancha de fútbol de Sudáfrica, ¿vale? La cancha de fútbol era tierra viva. Vale, listo. Al día siguiente en el devocional, ellos pidieron que hiciéramos, el director del equipo me pidió que hiciéramos el devocional en conjunto y fue un devocional súper bonito. Y la lectura de la Biblia ese día tenía que ir versículo por versículo cada uno. Y Dios tocó un punto muy fino. Por eso que lo cuento esto para decirles no ser egoístas y ser humildes. Porque había algo que yo no le había contado a nadie en el equipo de ese equipo de misioneros. Había una debilidad mía que yo no sabía. ¿Quieren saberla? Es que a mí no me gustaban los niños, ¿vale? Yo a los niños no los podía ver, era como que yo veía un niño y me ponía como arisco. Entonces me decía, Alba me decía, para que entres a trabajar en PKPC, y yo decía, jamás voy a ir a hacerla. No, le corría a los niños. Y no sabía por qué, ¿eh? Hasta el día de hoy no sé. Pero ese día cuando estábamos leyendo la Biblia, estábamos leyendo versículo por versículo, y a mí me llegó el versículo que me tocaba a mí leer, y era, dejad que los niños vengan a mí. Porque como los niños se reían de los cielos, bueno, yo no terminé de leer, me puse a llorar. Y pasaron, entonces dicen, bueno, Álvaro, ¿y por qué lloras? Y le digo, ¿sabes qué pasa? Es que sí, salgo a evangelizar cuando puedo, hago cosas, pero es que no tengo amor por los niños. Y Dios me acaba de dar un... no puedo hacer esto si no tengo amor de Dios en mí. Así que le dije, perdón, oramos, dije, perdóname, Señor, tal, listo. Entonces llegamos, me hago por primera vez el payaso y hacemos toda la ropa del payaso y salimos al evento. No tengo fotos, desafortunadamente, del evento como tal, y eso estaba plagado de niños, pero lleno. O sea, era como que habían aparecido como por debajo de la tierra y por arriba del cielo. Y eso estaba lleno de niños, papás, estaban las mamás, ya sabíamos todo el concepto. Y el pastor decía, no cabe la gente. Y decía, es como la pesca milagrosa. Y dijimos, dale, pues nada, pongamos la música. Y yo, nervioso, todos ellos habían hecho payaso así de veces. Yo, la primera vez que salía del payaso y el calor y la ropa y se me va a correr el maquillaje y no sé, iba como nervioso. Y viene un niño pequeño, sudafricano, y me coge la pierna y me dice, no te preocupes, yo voy a ser tu ángel de la guarda. Y yo dije, bueno, ¿quién le dijo a este niño del devocional? Y el niño se me agarra la pierna y me dice, pero no te preocupes, yo voy contigo, ¿ok? Va en inglés, claro. Y le digo, ok, gracias. Y yo, vale. Y empezamos el evento. Empezamos a bailar con los niños felices, todos contentos. Estábamos haciendo misiones. Amor, pero ahora había que hacer la gran comisión. Había que contarles las buenas nuevas. Entonces el pastor del grupo me dice, pues Alvarito, pues móntate tú en la tarima y haces el llamado. Claro, pero ¿cómo tiene que aprender su misión? Y tú estás haciendo la misión y dices, sí, señor, claro, con mucho gusto. Y yo, finalmente lo hicimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese viaje para mí fue un antes y un después, lo que eran misiones. Pero no tan solo eso, sino que pude entender que Dios busca corazones que sean humildes para que se dejen ayudar y entrenar. Aquí no me echo flores yo, porque fue duro, fue difícil. Después hicimos un mes que yo duré fuera de mi casa, viniendo a Londres a recoger ropa y saliendo a otros países.
pero amé ese viaje porque me dio una perspectiva diferente de lo que era hacer misiones. Luego fuimos a Barcelona, fuimos a Holanda, fuimos a muchas partes, pero vinimos aquí a Inglaterra y la enseñanza fue tan grande que yo dije, para poder hacer misiones hay que tener amor en el corazón, ¿vale? Hay gente que necesita mucho que las visiten, pero hacer misiones no es fácil. Y hay gente que sufre mucho cuando hace misiones. Y les voy a leer una parte de un hombre que considero que es un hombre muy fuerte en la fe. Él ya partió a la presencia de Dios y es John Bunyan. John Bunyan es un hombre británico, porque recordemos que estamos en un país que era la cuna de los misioneros. Si ustedes saben, el Reino Unido llevaba misioneros que llegaron a Estados Unidos, a África, a Sudáfrica, ¿vale? Iba de esta manera. John Bunyan fue un hombre común que luchó profundamente con la culpa y la duda. Durante mucho tiempo se sintió indigno y lejos de Dios, pero a través de las Escrituras llegó a comprender que la salvación no es algo que se gana, sino un regalo de la gracia por medio de Jesucristo. Y eso cambió todo. Después de su conversión, sintió un fuerte llamado a predicar. Aunque no tenía formación académica, simplemente compartía lo que Dios había hecho en su vida. Y su mensaje era real, auténtico y poderoso. Pero su llamado tuvo un costo. Bunyan fue encarcelado por predicar sin permiso. Tenía la opción de detenerse, pero eligió permanecer fiel a Dios. Y fue en esa prisión donde escribió El progreso del peregrino, uno de los libros más influyentes de la historia. Su vida nos recuerda que Dios llama a personas comunes, las forma a través de las luchas y las usa poderosamente cuando eligen obedecer, cueste lo que cueste. John Bunyan era padre de una hija ciega. No por ser creyente las cosas iban de color de rosa. John Bunyan murió en sus 50 años y no murió mártir, sino murió de una neumonía. En su amor por querer ayudar a la gente, él vivía en Bedford. Los que conocen dónde queda Bedford, más arriba de Luton. Él vino desde allí a caballo a Londres porque había escuchado que había una familia, mira la misión que tenía que hacer. Había una familia donde el padre y el niño no se llevaban bien y discutían mucho. Y él quería venir para poder reconciliarlos y ayudarlos a reconciliarse. Y en ese tiempo, él se mojó todo el viaje en caballo a Londres. Cuando llegó a Londres y volvió de vuelta a Bedford, le dio neumonía. Y esa neumonía terminó con su vida. ¿Qué les parece? ¿Quién se muere de neumonía ahora? Yo les digo una cosa, es una misión. Y la hizo hasta el final. Y por 12 años estuvo encarcelado. Y durante el tiempo de la cárcel escribió ese libro. Y ese libro está disponible, lo recomiendo. Es espectacular. Está en caricatura para los niños, es espectacular. Yo me lo he visto unas cuantas veces. El cristiano, el carnal, no sé qué. No le doy mucho spoiler, pero es un libro que te cambia la perspectiva de lo que es misiones. Te cambia la perspectiva de que la vida no es fácil. Que ser creyente no es fácil. Pero que cuando uno tiene claro para dónde va, disfruta el proceso. Ahora, 2 Timoteo 2, del 9 al 10. 2 Timoteo 2, del 9 al 10. Timoteo tenía un gran líder que lo cuidaba, era Pablo. Pablo lo consideraba como un hijo en la fe. Siempre que se refería a él decía, mi hijo Timoteo, perdón. Y él empezó a hablar con Timoteo por cartas, porque él lo había dejado muy jovencito en una iglesia de gente muy mayor que tenía que hacer ciertas cosas, ciertas funciones de esa misión que él le había dado. Pero esa parte a mí me llama la atención, porque cuando está escribiéndole Pablo, le dice lo siguiente, debido a que predico esta buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? La salvación por medio de Cristo, Juan 3:16, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. John Bunyan hizo eso. Dijo, bueno, ¿no quieren que predique? Voy a escribir un libro. Pablo escribió las mejores cartas en la cárcel. Ahora, no, por favor, no esperemos que tengamos que ir a la cárcel para hacer misiones. Pero una de las misiones que hacemos es ir a la cárcel y escuchar la vida de otros. ¿Pero por qué? Si hicieron algo malo, pero porque Dios es un Dios ágape, un Dios perdonador. La mujer samaritana, ¿qué dijo? He visto un hombre que conoce todo de mí.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a la cárcel a decirle a la gente, ay, tranquila, no pasa nada, tranquilo, respira, toma aire. No, es contarle que hay unas buenas nuevas, que venga el arrepentimiento del corazón. Cuando hagamos misiones, creamos lo siguiente, que lo que usted está haciendo no es en vano, familia, no es en vano. La iglesia se tiene que mover, pero no por competencia. No compitamos por el liderazgo. Yo quiero ser líder de célula. Permiso, echa para allá. No, es por llamado. Hay que prepararse. Primero hay que empezar en Jerusalén, para luego ir a Judea, y de Judea a Samaria, y de Samaria a las naciones. ¿Vale? Eso es súper importante. Y la gente se quiere ir a África, no sé qué, tan. Estuve en Ghana haciendo una misión también, gracias a Dios, permitida. Una cosa que apareció del cielo, David, ¿puedo ir a Ghana? Sí, claro, dale, echa para Ghana. Ven, me fui para Ghana. Yo llego allá, el calor allá es horroroso. Bienvenidos a Ghana. Eso es Accra. Accra, un pueblo donde... Eso es la calle de Accra, ¿vale? Rojo vivo. Yo vi un montecito de arena, así, rojo, y yo estoy con los niños del colegio donde estaba yo quedándome, en un colegio cristiano. Estábamos todos ahí alrededor de cristianos, y le digo, ¿qué son esos cerritos chiquititos? ¿Qué son? Para subirlos. Y me dice, uy, me dice, uncle, ¿vale? El que sepa, en África todos somos uncle. Uncle, si usted toca eso... Y le dije, ¿por qué? Eso está lleno de hormigas. Eran hormigueros. Y claro, yo, otro sanguíneo que empedernido, le quería meter la mano para ir a mirar qué hay ahí adentro. Finalmente, pasaron los días, empezábamos la jornada a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana hacían 32 grados. La humedad era tan severa que yo era rizado. ¿Vale? Que quede claro, ¿eh? Sin hacerme permanente. Y había que tomarse las pastillitas de la malaria, que lo hacen a uno medio ponerse tonto. Este era el grupo con el que trabajaba y por 2 horas y media por carretera, por causa del tráfico, llegábamos a este lugar a entrenar futuras enfermeras de Ghana que tenían que trabajar en el campo. Y ellos empezaban la mañana a las 7 de la mañana con alabanza. Entonces la mañana se empezaba alabanza, devocional y a clase. Y cuando llegaban a clase, no era como aquí en Inglaterra, uno entraba a la clase y se paraban. Y yo decía, good morning, sir. Y yo, uy, ¿cómo así? Déjalo grabo. ¿Vale? En ese tiempo estando allí, el que nos llevaba y nos traía desde Accra al lugar Pantang donde teníamos que llegar era en tráfico. El aire acondicionado no era el aire acondicionado de la costa de Colombia. Las ventanas eran el aire acondicionado de las furgonetas y camino para allá todos olíamos sabroso, pero es que de vuelta el cuerpo empieza a decaducarse. Entonces todos mis compañeros de la furgoneta dicen, abre la ventana que me afirmo. Y nosotros, ay, no, dije, no te afirmes tanto, porque ese aroma inundaba el recinto. ¿Claro? Y el conductor iba y los ponía, y todo el tiempo, Lord, you are good, and you... Pues era una furgoneta cristiana, no íbamos escuchando bachata, ¿vale? Las clases, drenante, cansativo, porque el calor cansa, agota. Bueno, finalmente termina el día, entonces el conductor nos dice, ok, los veo mañana en la iglesia. Vale, la iglesia en Ghana no tiene paredes, no las necesita, el calor es horrible. Entonces las paredes son telas, son tiendas. Hay así de iglesias, impresionante. Pero lo tremendo era que había que ir con traje tradicional. Entonces yo fui con el traje tradicional de niño de Europa, short, chancla y camiseta. Y todo el mundo iba súper lujoso con unos abanicos maravillosos. La alabanza duró 2 horas y media, así que no se quejen. Y eso era sudor vivo, porque era, ¿les gusta la canción? Otra, otra, otra. Y todo el mundo, yeah, yeah. Y el pastor predicó más largo. Y finalmente, cuando yo veo que se sube el pastor a predicar, adivinen quién era el pastor. El chofer de la furgoneta. Toda la semana nos había llevado el pastor en la furgoneta. Y nos dijo, Dios me puso en el corazón que los tengo que llevar porque algunos de ustedes están dudando de la fe. Eso lo compartí en la anterior. Y eran mis compañeras, me decían, yo llevo años sin ir a la iglesia. Y él dijo, yo les ponía alabanzas por eso. Ahí fue que conocí todas las canciones esas de Afrobeat. Y estábamos ahí y escuchábamos alabanza y todo. Y le dije, perdone que, le dije, lo siento. Entonces me dijo, pero como tú me has llamado por mi nombre, le dije, ay, lo siento. Porque en África, pastor es pastor. Y le dije, es que mi iglesia, en mi familia de la iglesia, solo nos llamamos por el nombre. Entonces yo, no, tranquilo, no te preocupes. Vale. Fue una misión súper bonita. Porque aprendimos mucho de la humildad de los misioneros. ¿Vale? Tú vas como primer mundista. Ay, soy europeo, voy a llevar allá las enseñanzas de la salud para que todo aprenda. Mentira, yo aprendía de ellos.
Aprendí a que la alabanza se hacía con el sudor, 2 horas y media, 2 horas y media, son largas. Pero cuando tú estás danzando y alabando y ese júbilo, la gente no tenía ni idea de las 2 horas y media. Nadie entraba a la iglesia en Ghana y decía, oh, I have to go. No, la gente entraba y se quedaba. Y luego comíamos. Y le dije al pastor, ay, eso se parece mucho a la iglesia mía en Londres. Así comemos, pero allá comíamos fufu, kenke y todas esas cosas, ¿vale? Era un espectáculo poder ver que en África hay Cristo. A veces queremos ir a África, pero usted no necesita ir realmente a África. En África ya llegó el evangelio, familia. A su casa no. A su trabajo no ha llegado. Hay mucha misión que podemos hacer local. Pero siempre decimos, ay, vamos allá. Allá estaba lleno de iglesia. Todo el mundo era brother, sister. ¿Ah? Brother and sister. Y bueno, y las cosas pasan. Entonces, finalmente, esa es la última vez que yo tengo ese corte de pelo, porque a las 3 semanas, a 2, 3 días ya tenía el pelo así. Y le digo a los estudiantes, le digo, ¿me puedes llevar a cortarme el cabello? Y me dice, Uncle, I'll take you. ¿Dale? Y me lleva a una peluquería, y yo entro a esa peluquería y veo a todo el mundo con el mismo corte de pelo. Y me dice el hombre, yo no sé cortar pelo blanco, pero puedo tratar. Y le dije, ¿sabe qué? Hágame el corte de pelo que quiera. Y terminé como todos los niños de Ghana, el mismo corte de pelo. Así que dije yo, bueno, señor, y esa tarde me acuerdo y me pongo un gorro y una gafa y me pongo a leer un libro y empiezan los niños a gritar. Bueno, no se rían de esto, ¿vale? Y se los cuento, pero nada, después no me hagan bullying. Y cuando yo me pongo, estoy aquí leyendo el libro y empiezan a gritar de la sala de arriba de clase, los niños empiezan, ¡ay! ¡Hello! Y yo, ¡ay! ¡Hello! Y baja un niño y me dice, ¿te puedo preguntar algo? Le digo, sí. Me dice, ¿tú eres Iron Man? ¿Vale? Para que veas que las misiones son divertidas. Y yo le dije, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le miento a un niño? Y le dije, oh, yes. Entonces me creí la película, ¿vale? Y me dice el hombre, el niño grita para arriba, le dice, ¡sí es! Entonces todos los niños, ¡suba! Entonces subo y me sientan y la profesora me dice, me queda mirando y le dije, me dice, bueno, pues pase. Me dice, entonces el niño se sienta, me dice, Iron Man, why did you die? Y yo le digo yo, pero no, yo no me morí. ¿Verdad? Y yo inventándome el cuento, le digo, but I'm coming back. Oh, okay. Teach us something. Entonces me dice, enséñanos algo. Y me acuerdo de algo que me había dicho David, las misiones empiezan en casa. Y tu célula es una misión. Dije, pues ya está. Vamos a empezar aquí. Le dije, bueno, ¿cuánto honran a mamá y papá? Bueno, ese día terminamos alabando al Señor. No por mí, sino porque los niños les compartimos el honrar padre y madre. Una cosa tan simple como esa. Y era un colegio cristiano. Así que Iron Man se fue y se hizo famoso. Pero después salí yo y aquí estoy, ¿vale? Que no soy Iron Man, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer misiones? Para ya terminar. Misiones simplemente no es predicar, es poder salir. Y Paul Washer dice algo así, dice, necesitamos la sabiduría dada por Dios fluyendo en nuestras mentes y por nuestros labios, el poder del Espíritu Santo y la vida de Jesús fluyendo en nuestras vidas. Y eso no lo compartí tanto en la primera y lo quiero tocar ahora ya para concluir, que un misionero se hace en la intimidad con Dios. Para que uno pueda hacer misiones, tiene que haber comunión con Dios. ¿Cómo vamos a predicar algo de lo que no estamos llenos? ¿Cómo vamos a hablar con gente si primeramente nosotros no estamos llenos del amor de Dios? ¿Cómo vamos a predicar de algo que nosotros mismos no hemos sido llenados? ¿Lo van pillando? Para poder predicar, necesito estar lleno del Señor. Entonces, para poder salir, no es solamente predicar, sino también ayudar a la comunidad. Pero no ayudar a la comunidad por hacer cosas de buenismo, sino para poder completar la obra que Dios nos mandó a hacer. Y hay una misión muy bonita que Dios nos puso aquí en la iglesia y es ayudar a los ancianos. Y los quiero poner con algunas fotos y algunos videos que tenemos y les voy a resumir un poquito qué es lo que hacemos los domingos. Mientras tanto, les cuento que cada domingo a las 10 de la mañana, 10:30, salimos de aquí en dirección a un hogar de ancianos. Hoy mismo, estando yo aquí, se cubrió esa necesidad de igual manera. Cada domingo salimos y vamos a visitar ancianos en hogares que están allí por una necesidad física, por demencia, por Alzheimer, por enfermedades variadas que ya no se pueden valer por sí solos. No están abandonados, están ahí porque necesitan cuidados 24/7.
Camilo, que todos lo conocen, es parte del equipo y él canta. Yo no, él canta, él toca guitarra y todo lo demás. Y Dios puso en el corazón de David que lleváramos la iglesia a la tres de las chicas de acá y las señoras eran muy elegantes, o sea, oraban así de lado, muy elegantes. Y otras veces hemos ido a lugares de mucha necesidad. Y una de las partes uno de los lugares que me gustó mucho ir es un lugar que queda en Kingsbury, que todos lo llamamos The Bubbly Place, porque es uno de los hogares que más cristianos tiene. Y ahí hay una señora que es un ejemplo muy bonito. Esa mujer lleva ahí muy poco tiempo. Su marido murió hace 3 meses. Él venía todos los domingos a escuchar la prédica con ella. Y ella nos cuenta y nos dice, yo cuando era muy joven me casé con mi esposo, muy jovencita. Ella y él eran parte de un grupo de jóvenes aquí en Londres, muy jovencitos. Y duraron mucho tiempo casados. Se fueron a África. Ella estudió para ser profesora. Aquí tenemos otra misión. Tenemos a Diana, mira, madre de 3 hijos, la esposa de Michael. No hay límites para servir al Señor. Y en ese viaje, en ese tiempo, ella se fue a Nigeria como profesora, profesora blanca, británica, se fue a Nigeria a dar clases. Y allá volvió a ver a este chico del grupo de jóvenes. Se dio cuenta que, ay, tú eras ese que me había echado los corazones. Se casaron. Tuvieron 3 hijos y vivieron en África por muchos años, criaron a sus hijos en Nigeria. Se volvieron a Londres y le dijeron a su pastor local de la iglesia que se congregaban, pastor, aquí estamos a la orden, lo que necesite. Finalmente sirvieron al Señor hasta el último día y su marido hace 1 año entró al hogar porque ya no se podía valer por sí solo y ella la iba a visitar al hogar. Y hace 3 meses antes que él muriera, ella decidió mudarse al hogar para disfrutar a su marido. Pero por sobre todo eso, lo bonito del caso es que cuando ellos volvieron a Londres, ella y sus hijos y su marido iban todos los días que podían a los hogares de ancianos a cantar alabanzas y a leer la palabra de Dios. Porque conforme por gracia habían recibido, por gracia querían dar. Sin saber que un día que ella iba a estar sentada del otro lado escuchando el evangelio una y otra vez. Celebramos la partida de su marido, sí, porque lo extrañamos en el grupo, ya no está ahí. Y fue muy bonito. Ella nos pidió que cantáramos Swing Low, Sweet Chariot. La pueden buscar en YouTube y la van a encontrar. Es una canción que dice, si tú llegas a casa antes que yo, espérame. Es una canción de esperanza para los cristianos. Swing Low, Sweet Chariot. El chariot que te llevará a la presencia de Dios cuando nos vayamos. Hemos perdido 5 abuelitos ya, que se han ido a la presencia de Dios. Hemos despedido a algunos de los abuelitos en momentos muy difíciles en la cama de su muerte. Aquí despedimos a Madeleine, una mujer judía de toda la vida, con una foto de mucha gente. Ese día estaba muriendo sola. Estaba rodeada de Camilo, Kate, mi hija y yo. Y recibió a Jesús. ¿Por qué llevo a Cristi? Porque quiero que mi hija crezca haciendo misiones y que entienda que por gracia recibimos y por gracia damos. ¿Por qué voy a veces con Kate? Porque necesito recordar que el llamado no es solamente para mí, es para los dos. Porque Dios llama por familias. Y quiero mostrar un video, o sea, si echamos para atrás, el video de los mimos, por favor, y de la bailarina, que es Diana. Diana traduce. Diana trabaja, tiene sus hijos, ese día bailó,
Yo sé que ella bailaba profesionalmente y le dimos esa posición. Todos esos ancianos que están ahí. Y terminamos en ese hospicio por un momento muy difícil de uno de nuestros amigos de la fe. Y ocupamos ese momento difícil para poder hacer un momento de libertad para Cristo. Y él nos decía, por favor, hay que evangelizar. Y vamos a evangelizar. Ahí hay un payaso raro, pero bueno. Ahí está Gaby en el piso, su primer mimo, estreno, ¿cierto? Los niños. Luego aparece ahí atrás. Vamos a pasar, cuando vengan los mimos les quiero explicar esa parte, porque quiero que entiendan algo, que misiones es algo familiar. Estamos muy acomodados, familia. A veces nos acomodamos mucho. En ese video está sirviendo mamá e hija. Sofía y su mamá, Roxana. Sofía es la que hace redes, que está aquí, viene a Malco. Roxana estudió teatro en Colombia. Lo ejerció, lo sabe hacer muy bien. Ese talento que ella recibió, lo puso a función de Cristo. Y ese día, una mamá y su hija estaban haciendo un mimo de salvación. El mimo no necesita lenguaje. El mimo necesita solamente actuarse. No importa el idioma que tengan. La gente lo entendió. Hailey simplemente, ¿cuál es la función de Hailey? Porque a veces nos hacemos competitivos en las misiones. La misión de ella era pasar el cartel en inglés para los que podían leer. Qué difícil. No, era parte. Ahí está Eli. Aquí está Eli. Y ahí está cantando. Y ese día terminamos de una... Ahí está Sofía. Que Sofía tiene la sonrisa que a los ancianos les encanta, porque cuando ven a Sofía se ponen todos felices. Ese día terminamos súper espiritual esa misión, porque estábamos cantando Dancing Queen. ¿Ah? Ahí todos los que son más religiosos, ay, pero ¿cómo Dancing Queen? Le estaban felices. Ese día conocimos a una mujer de más de 90 años que nos dijo, yo los había visto en una visión. Dijo, yo he sido misionera. Hice misiones por muchos años, por muchas partes del mundo. Hoy estoy aquí, dijo, terminal. Me queda poco. Pero yo le dije al Señor, antes que me vaya, quiero conocer a unos como yo. Entonces, como ya los conocí, nos dijo, eso ya me queda poco, porque ya los conocí. Decir, bueno, las buenas noticias y las malas noticias, pero para ella eran buenas, porque ella decía, ya he hecho mi tarea. Eso fue, una de las muchas visitas que hacemos como iglesia. La guardería es misiones. ¿Saben qué hacemos en la guardería? Educar niños en el Evangelio. Llevarlos en la palabra de Dios. Es una misión, no es un trabajo. Es una misión. Enseñarles cosas que ellos van a necesitar. Enseñarles cosas que hoy por hoy ya no se ven en la calle. Malcu es una misión. Que ellos puedan ver a sus papás servir, que puedan ver a sus papás darles comida. Es misiones. El que los niños reciban las clases de Malcu, por ahí hay una foto en el redil que la guardé de recuerdo para toda la vida, que es el momento en que David les explica a todos qué es CCI Learning. Y yo dije, esta foto va a valer oro en el futuro, porque esta misión es bonita, es educar una generación nueva, es educar gente hacia adelante, familia. Las misiones son inspiradas por Dios. Somos una iglesia en movimiento. Si usted está quieto, simplemente se va a envejecer. Pero si usted quiere permanecer en misiones, usted va a florecer. Hoy por hoy, CCI Learning se hace corríjame si estoy mal, en Barcelona, en Madrid y en Portugal, en el Reino Unido, en Sevilla y prontamente hasta en Alemania, creo, algo así, ¿no? Y en el redil. El redil es una misión. Levantar jóvenes difíciles a que puedan tener una vida con propósito. Juan 3:16 no se ha acabado, pero por sobre eso, que Dios nos dé un corazón humilde para reconocer que para misiones se necesita lo que decía Filipenses 2:3, no ser egoístas y pensar en la necesidad de los demás. El ir a hacer una tabla, organizar la mantención del redil, que los que van de Londres, ¿eso es misiones? ¿Lo es? ¿Qué haríamos si no tuviéramos esa mantención? Pero para que ellos vayan, probablemente tienen que prepararse emocionalmente, mentalmente. Familia, las misiones no son fáciles, son bonitas. Ahora yo les puedo mostrar las historias, pero las misiones al principio fueron difíciles de montar. Y hay un video, antes de seguir, que quisiera usarlo para cerrar, de Adán, que es un video que me gusta mucho porque en ese video se ven muchas personas que sirvieron por primera vez como misioneros en un país de necesidad. Y les tengo una sorpresa por ahí. Algunos se van a encontrar.
tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, sin ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Qué fácil late mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. ¿Cómo no amarte? Vamos a ir a un pueblo que se llama Arazán. Vamos a atender a más personas, dar más medicina y sobre todo a llevar el amor de Dios a ellos que no lo han escuchado. Estamos dando amor, dando cariño a la gente muy agradecida. De verdad que nos damos cuenta que no nos falta nada a nosotros y esta gente tiene muy poco. Y es bueno poder compartir con ellos, poder ver la realidad. Fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo, por salvarme. Qué fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, si en ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil late mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti. Qué fácil es pasar de eso fue impresionante. Es la bendición del Señor porque anoche también cuando llegamos al hotel llovió a mares aquí en Garudán. Por tanto, donde va Adán, donde va la mano del Señor, pues también va la bendición. Lo difícil fue vencer mi orgullo. Lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo. Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme. Pero tú lo haces tan fácil. Contigo todo es fácil. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida. Parece que mucho tiempo no había ido ningún médico por allí y el solo hecho de habernos desplazado hasta ese sitio fue muy especial tanto para ellos como para nosotros. Y estamos atendiendo a Fátima. Fátima es una niña que va a recibir una operación de los tendones de su pierna. Todo eso ha sido a través de las donaciones que se ha dado de Adán. Así que nos encantaría mucho que siguiéramos aportando para una buena obra. Qué fácil es amarte. Es muy bonito lo que Dios nos ha permitido hacer como iglesia, ¿no les parece? Ha sido muy bonito. Y les quiero contar dos historias. Es que yo me quiero alargar, pero es que es muy difícil porque me apasionan las misiones. Los que me conocen saben que yo tengo la... He parado un poquito, ¿eh? Antes no pasaba en Londres. Una de las cosas muy bonitas fue que en uno de estos viajes a Marruecos, Alice, todos conocen a Alice. Alice tuvo la primera reunión, ella trabaja en PKPC, ella es peluquera, aquí en Inglaterra tiene su peluquería, la esposa de Raúl. Y cuando nos acompañó a Marruecos, ella me vendió la historia, me dijo, no, yo corto pelo. Le dije, bueno, ustedes vieron a Steven, estaba ahí, recuerdan a Steven, muy joven, papá de Tiago, estaba ahí y Steven que estaba allí, entonces yo le dije, bueno, pues vente entonces y cortas pelo. Y en el vuelo, ella me iba contando y me decía, yo en Colombia, me decía, era enfermera, era instrumentadora. Le dije, Alice, te has metido tú en un gran problema, porque no vas a cortar pelo, tienes clínica.
y la puse a trabajar conmigo y trabajamos de una manera muy especial. Ese año, en Adán, se acercaron a nosotros, a Ani y a Hanan, y le dijeron, queremos que Adán alcance un grupo muy difícil en Marruecos por un tema de cultura. Y es las mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales. Y dijimos, vale, pues cojamos el proyecto. Y le dije, listo, ¿y qué hay que hacer? Hay que hacerles el chequeo general ginecológico. Y nosotros, vale, pues lo hacemos, no hay problema. Pero dijimos, no podemos usar un chequeo nada más, hay que usar algo. Y esas mujeres cuando veían a Alice, se le pegaban. Y Alice las abrazaba, les ponía las inyecciones, claro, había que poner inyecciones, y las atendía y les hablaba, lloraba por ellas. Esas mujeres empezaron a quebrantar. Alice, le hacíamos nosotros los exámenes y Alice las ponía a llorar. Entonces, eso era tremendo. En esa habitación, al no haber un límite de género, era más fácil para ellas abrir el corazón con ella. Al año siguiente, cuando volvimos, no sé si Alice me acompañó al año siguiente o después, supimos que muchas de esas mujeres habían dejado la prostitución y habían empezado un nuevo negocio de vender galletas. Y nos decían, no nos alcanza para mucho, pero nos alcanza suficiente para mantener la casa. Y hoy por hoy disfrutamos estando con nuestros hijos y manteniéndonos en una vida más sana. Y dejaron, ¿por causa de quién? De una persona que se prestó simplemente para abrazarlas. Y en ese momento que Alice nos acompañó, ella como persona estaba pasando un desafío muy difícil en su vida. Muy difícil. Y fue, y por sobre el dolor, dijo, voy a servir. Y Dios la usó. Todos servimos para misiones. Yo desde pequeñito, ya para cerrar, siempre me gustó la medicina. Yo abría mis ositos, un bisturí, los abría, les sacaba todo el relleno, se los ponía de vuelta, los cerraba y todos vivieron, ¿eh? Y mis padres sabían que yo quería estudiar algo en salud, pero cuando yo conocí al Señor, se me quitaban las ganas. Porque dije, yo quiero servirte, Señor, quiero tal y tal. Pero luego dije, no. Me acuerdo que Pat, por eso puse este video, porque Pat fue nuestro pastor acá en Londres también, el que estaba ahí. Y él dijo, pues dale, métele, no sé qué. Bueno, y apliqué y entré a la universidad. Pero cuando entré le dije al Señor, Señor, yo quiero estudiar algo que te sirva y que yo te pueda servir con eso que yo haga. Y que no me quite tiempo para servir en la iglesia lo que me pongan a hacer. Y fue muy bonito porque lo contaba en la primera reunión y no se lo había contado a nadie. Quizás, no sé si lo había contado, pero a mí me becaron para la universidad después de esa oración. Yo no pagué la carrera y nunca pagué la especialidad. Nunca pagué los entrenamientos y nunca he pagado un peso ni en el máster ni en nada de lo que he estudiado en la universidad. Dios me ha proveído toda mi educación. Yo no lo pedí, pero yo le dije, Señor, yo lo que quiero es servirte, pero si pudiera hacer salud y ayudar, yo voy. Pero ¿sabes qué pasa? Pasaron 10 años antes de que David y Sandy me enviaran a Marruecos. 10 años de aprender, de estar humilde, de estar aquí, de aprender con lo poquito. Había que aprender en Jerusalén primero. No se podía ir a Samaria todavía. Y amo las misiones, me fascinan, vivo misiones, me encantan. Siempre, no sé, creo que es algo que tenemos que amarlo todos. Y yo sé que aquí hay muchos de ustedes que tienen deseo de hacer misiones. Y misiones locales. Y yo les quiero invitar a que se puedan poner en pies. Aquellos que sienten un deseo de ser misioneros. Aquí en su tierra, a lo mejor está de pasada en Londres. Pero si usted tiene ese deseo de ser misionero, es un deseo precioso. Y no es ser un filántropo, sino es ser un misionero de Dios. Y que Dios haga lo que Él quiera. Y lo envíe donde Él quiera. Vale la pena. Esta foto yo la saqué, la guardé porque dije, esta foto en 20 años más va a valer oro. Esa fue una noche donde se conversó CCI Learning. Y yo creo que esos niños que vienen a Malcu son los futuros misioneros que no se van a cuestionar 3 veces lo que quieren hacer. Pero hacer misiones tiene un precio precioso que Dios da. Yo le doy gracias a Dios por darme educación gratis. Pero le doy gracias a Dios que aún con todas mis debilidades me deje servir en lo que sea. Vimos una madre sirviendo con su hija en un mimo. Vimos una señora haciendo ballet. Vimos una señora que sonríe. Vimos a una persona que abraza, una persona que fue a Marruecos sin saber que Dios le iba a usar. Marta Marshall era la fisio amada de Marruecos. Todos la querían ver cuando iba Marta.
Ya, sierva buena y fiel, subió a la presencia del Señor. Hoy queremos darle gracias a Dios, ¿les parece? Si le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y en hebreo hay una frase que dice, llama hinemi. Significa, here I am. Aquí estoy. Señor, en esta tarde, aquí en el Reino Unido, en un lugar donde un día salían en cantidades barcos llenos de Biblias, con misioneros que entregaron su vida, que muchos nunca más volvieron a Inglaterra, Señor, por entregarlo todo por ti, Jesús. Por esas personas que llevaron, por Spurgeon, por todas esas personas que llevaron el Evangelio como lanzas, que salieron de aquí, muchos sustentados por la corona para llegar lejos, para llevar la salvación. Juan 3:16 a las naciones. Señor, hoy te doy gracias porque nos trajiste aquí. No es coincidencia que nos hayas traído a tocar tierra de misioneros, para hacernos aquí misioneros y salir a las naciones, a Judea, a Samaria, a todas las naciones que están alrededor, donde quieras que nos lleves. Pero todo empieza local, Señor. Todo empieza en Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a estos que están de pie. Ayúdales para que ese deseo y ese anhelo de hacer misiones también venga con el pulir de su carácter. Para que no entren al mundo misionero como peleando y con competitividad, sino al contrario, como equipo, de a dos, cubriéndose las espaldas, sintiendo que el que está al lado es mayor que yo, para alcanzar a otros Arieles que están discapacitados, pero no significa que no van a escuchar. Es la fe lo que nos mueve para llegar a más Johannesburgos, Señor, que necesitan escuchar niños que vienen de padres destrozados, que puedan ser salvos, Señor, por más Marruecos, por más rediles, Señor, por más hogares de ancianos, por más cárceles, por hospitales, por más Wood Greens, donde compartir tu palabra. Ayúdanos, por favor, a que no se apague la llama de las misiones. Ayúdanos a que no nos quedemos dormidos. Toma en cuenta a los que están en pie hoy, toma su nombre, apúntalo en tu libreta en el cielo, en el libro de la vida. Misionero, misionera, no importando la edad, Señor, porque no hay límites para ti. No hay límites para el Dios soberano. Vale la pena, Señor, vivir para ti. Tú nos rescataste de la muerte, tú nos protegiste, tú nos llevarás. Vale la pena, Señor, vale la pena mover una iglesia, que la iglesia se mueva, iglesia en movimiento. Señor, hoy te pongo a disposición mis manos y mis pies. Te pongo a disposición mis finanzas, mi hogar. Por favor, considérame para hacer misiones. Por favor, considérame, no importa dónde me lleves, Señor, pero me llevarás ahí porque hay algo que tú me has puesto para llegar allí. Hoy solamente contamos historias como crónicas de una persona, pero cada uno que está aquí, Señor, puede contar sus crónicas y decir, un día yo le dije al Señor y Él me dijo, te enviaré. Hinemi, Señor, henos aquí. Como Moisés, despojado de todas sus riquezas, decidió caminar contigo, porque desde el principio el llamado era volver a ti y llevar a la libertad a ese pueblo. Bendecimos, Señor, a aquellos que están de pie hoy. Bendícelos. Bendícelos, afírmalos. Desarróllales carácter de aguante, de resistencia, de aprender a someterse a las autoridades, de aprender a recibir una exhortación. A que no tengan miedo a dar el paso adelante, donde sea que los pongas a hacer misiones, aquí o en otros países. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, gracias. Y cantamos para ti que vale la pena, Señor, porque vale la pena realmente entregar nuestras vidas por Jesús. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.